Hola, Gabriela. Este saludarte tantas veces me recuerda un cuento de un autor venezolano llamado Nicanor Bolet Peraza, del siglo XIX, que escribió un cuento titulado Los Saludadores. Ya, ¿cuál es el autor? Nicanor Bolet Peraza, ojalá que no me esté equivocando. Nicanor, Bolet se escribe B de Bolívar, Bolet. Los saludadores eran unos tipos que se lo pasaban saludando a los demás para ver si le daban algo, para ver si le ofrecían un cargo en el gobierno y cosas así. Bueno, no es muy diferente a la realidad de hoy en día. Ciertamente. Bueno, entonces yo estaba diciendo que se puede uno encontrar, por ejemplo, un párrafo en que digan un ejemplo que se me acaba de ocurrir y que quizás sea muy sencillo, pero nos va a funcionar. El mariscal Sucre tuvo 11 hijos. Yo creo que el mariscal Sucre tuvo de verdad 11 hijos. Yo como que recuerdo haber leído eso. Eh, la primera de ellas se llamaba María Esperanza de la Concepción Bolívar y Palacios, el apellido de Bolívar. Y Ah, entonces uno no. se dice, caramba, ¿será necesario que yo ponga todo el nombre de la señorita? No, normalmente no es necesario. Uno puede decir, por ejemplo, María Esperanza, un acortamiento del nombre. El propio Sucre no se llamaba Antonio José solamente, tenía otros 3 o 4 nombres después de Antonio José. Eh, el segundo, que vivió en París y luego se mudó a Nueva York, se llamaba Francisco José, de todos los santos y de la Virgen María. Ah, caramba, yo voy a poner Francisco José. Y así hago con todos los nombres de los hijos del Señor, ¿no? Los acorto o me limito al primer nombre y le quito los otros 5. Y así va a quedar un texto que es más breve, pero que tiene toda la información. Pero puedo resumirlo más, puedo prescindir de más información. Si digo, por ejemplo, el mariscal Sucre tuvo 11 hijos, algunos de los cuales no vivieron en Venezuela. Porque si yo me doy cuenta de que en realidad no necesitamos los nombres específicos de los hijos de Sucre, en realidad no tengo que poner los nombres. ¿Verdad que eso ya es demasiada información para un resumen? Por ahí había un micrófono prendido que parece que era el de Márquez y ¿qué fue? Ok. Entonces uno va por ahí encontrando qué información fusionar con otra, qué información eliminar, qué información sugerir, dejar implícita, porque también el implícito, que no lo menciona el material, es una forma de resumir. Um, si uno dice, por ejemplo, si el texto dice, por ejemplo, el recorrido que hace una persona en un día cuando va de viaje, uh, y en la mañana fue al museo y visitó las obras de Goya, y al mediodía almorzó en el restaurante fulano de tal, y el día siguiente, en la tarde, se encontró con tales y cuales personas. Uno puede decir, en la mañana hizo visitas a instituciones culturales, almorzó en tal lugar y luego se encontró con unas personas importantes, ¿no? Ya vamos dando menos detalles y así se acorta el texto. Pero todo eso puede resumirse más, porque uno dice, por ejemplo, uno puede decir, si no es tan importante que aparezcan tantos detalles, perdónenme la simplicidad de los ejemplos, pero uno puede decir, por ejemplo, en el primer día de visita a la ciudad tal, el personaje fulano de tal eh, visitó el museo y se encontró con personas, con personas importantes. O tuvo una primera jornada que fue más bien de placer, que no fue de trabajo. ¿Qué sé yo? Cuando tengamos algún ejemplo específico, podemos redundar en estas explicaciones.
Voy a volver a compartir para seguir leyendo. Porque nos puede funcionar. Tenemos la condensación y reorganización. Se sintetizan varios contenidos esenciales en una sola idea. Cuando dice se sintetizan, ustedes tienen que acordarse de aquel tipo de resumen que trata de recoger una información de este texto, una información de aquel, una información del otro, y hacer una nueva información que contiene aquellas, ¿no? Un nuevo texto, como el ejemplo de lo que a veces, cómo a veces trabajamos en el aula, en que un equipo recibe 3 textos y luego tiene que hacer un resumen a partir de esos 3. Cuando uno hace eso, que recoge información del principio del párrafo, después a la mitad y después en el final, y sintetiza eso en una sola información y no ya 3, una sola idea y no ya 3, está condensando y sí, también reorganizando el texto de manera que lo diga todo de manera más sencilla y más breve. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Ok, seguimos pues. Seguimos pues, es una broma, evidentemente. Pero si no Sí, me pero no sé. contestan, voy a entender que sí puedo seguir. Sí, continúa, continúa. Bueno, aquí pronto este material pasa a los hechos, a un ejemplo comentado. Aquí vamos a hacer un ejercicio, pero el ejercicio ya está hecho y estos profesores de la Pompeu Fabra nos van indicando qué fue lo que se hizo. A continuación aparece el artículo menopausia, definición y descripción inicial del problema publicado en la revista colombiana de menopausia. Recibimos los siguientes encargos. Nos pidieron que resumiéramos ese encargo y nos dieron estas instrucciones. No son muchas. Son 2 encargos. El primero es preparar el abstract del artículo para su publicación en la misma revista, ya que el autor no dispone de tiempo para hacerlo. Esa es una de las principales razones por las que cualquiera pide un resumen. Mira, no tengo tiempo para hacerlo. Yo he recibido ese tipo de encargos. La revista Academos del departamento se llama, unidad, no sé, de posgrado de la Facultad de Humanidades. Yo he recibido una época en que todos los meses recibía 4 o 5 artículos, investigaciones que hacen profesores de la facultad de diversas áreas, pueden ser de literatura, de geografía, ¿no? de periodismo, en que al profesor le habían pedido que escribiera un artículo para la revista y él lo había escrito. Y cuando el editor, el director de la revista, la directora, que había sido profesora mía, lo llamaba y le decía, mira chico, me mandaste el artículo, está buenísimo, pero falta el resumen. Ay, no, fulana, yo no tengo tiempo para hacer el resumen. Y resulta que el resumen es más fácil de hacer que el trabajo, ¿no? Está bien, pues, ok, déjamelo sin resumen, yo me cargo. Entonces la directora me llamaba a mí, mira, aquí tienes esto. Hay que hacer el resumen en español, en inglés y en francés. Y después de un tiempo, esa revista ponía los resúmenes también en portugués. Bueno, los muchachos de la escuela de idiomas tienen trabajo ahí. Y fíjense que este es un trabajo en que se combina la facultad de ser, la destreza de hacer resumen con la destreza de hacer traducción. Porque lo ideal sería hacer esa traducción, hacer el resumen, el abstract en español y luego utilizar eso como original para hacer la traducción de ese mismo resumen que tiene que aparecer ahí en ese mismo texto en inglés, francés y en portugués. Ok, el primer encargo es preparar el abstract del artículo porque el autor no tiene tiempo. Se mentira. Y el segundo encargo es preparar un resumen del artículo para la revista Vida Sana, que es una revista de divulgación general para temas de salud, calidad de vida y esas cosas. Esas revistas que salen en el periódico del domingo, cosa que en Venezuela quizá ya no haya porque
si no se imprimen los periódicos, ¿cómo van a imprimir la revista? O esas revistas que uno se encuentra en el consultorio del odontólogo, del cardiólogo, cuando uno acompaña a su abuela al médico, uno tiene que esperar ahí, entonces se pone a hojear la revista y dice, ¿cómo cuidar su riñón en 5 simples pasos? Eso seguramente es un artículo científico que escribió un médico nefrólogo y la revista le dijo, mire, señor especialista, doctor, háganos un artículo así de esos sencillos, porque comprenda todo el mundo, para poner en nuestra revista. Y entonces nosotros ahora vamos a hacer el resumen. O bien puede ser que el nefrólogo nos llamó a nosotros y nos dijo, mira, Vida Sana me pidió un artículo, que es un resumen de un trabajo que yo hice. Te voy a mandar trabajo para que tú saques el resumen. Y después me lo manda a mí y yo se lo mando a la revista. Esas cosas pasan. A veces no son muy éticas, pero este que yo acabo de describir no tiene nada de malo, ¿no? Una persona que lo contrata a uno para hacer algo que uno está preparado para hacer. Él no tiene tiempo, bueno, ¿qué le vamos a hacer? No tiene tiempo. Pero sí hay algunas... Sería muy curioso, nada más lo menciono, de que, y muy gracioso también, de que muchas de esas cosas sucedieran y que lo pusieran como asignaciones universitarias y los Sí, mismos estudiantes lo hicieran. pues sí, eso también pasa. El caso que yo iba a poner como antiético es que el supuesto investigador contrate a alguien para que haga la investigación y escriba el trabajo y el resumen y el no sé qué y la traducción y que después todo aparezca con su nombre. Eso sí es verdad que no habría que aceptar. Si hay gente que lo llama a uno y le dice, mira, tú no me quieres hacer la tesis. Yo he recibido dos ofertas de esa en mi vida y me he dicho, no, yo no sé nada de eso y además eso no se debe hacer. Hasta luego. Pero, profe, no, eso no lo voy a hacer yo. Ahora, el resumen de la tesis no tiene nada de malo. Eh, ok, y tesis también he traducido, ¿eh? La investigación completa. ¿Qué problema es traducir la bibliografía? Porque para traducirla como Dios manda, uno tendría que ponerse a investigar si alguno de esos textos que están en la lista de bibliografía, unas listas de bibliografía tienen 180 libros, habría que ponerse a investigar si alguno de esos libros ha sido traducido. No, si usted escribe su tesis en Inglaterra, por ejemplo, seguro que todo el material que usted utilizó, toda la bibliografía que leyó, está en inglés. Pero puede ser que algunos de esos libros estén en español ya, que hayan sido traducidos al español. Entonces, en la traducción, yo debería poner la edición en español. Pero, Dios mío, eso multiplica como por 100 el tiempo que yo me voy a tardar. Y además, eso no es lo que me están pidiendo. Bueno, regresemos aquí a nuestros encargos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Comentario? Tomates podridos lanzados a la cara del profesor. No van a poder. ¡Ah! Ok. Entonces, ya de una vez que nos dicen cuáles son los dos encargos que tenemos que hacer, dice, lea el texto y seleccione la información que le parezca necesaria para estas dos tareas. Es recomendable trabajar con un texto impreso. Yo no sé por qué ponen eso si cada quien trabaja como puede, como quiere. Aquí está el texto. No creo que debamos leerlo ahora porque eso tomaría demasiado tiempo, ¿no? Pero en general es un artículo bastante sencillo. Ese es un resumen de algún otro artículo, de una investigación más profunda. En general es un artículo bastante sencillo acerca de las razones por las que sucede la menopausia y cómo se manifiesta, ¿no? Como no es necesario leerlo, miren esta información tan interesante aquí. Perdón, el autor es ginecólogo endocrino y profesor titular de la Universidad del Valle de Cali, Colombia. Entonces, esto sí está interesante para nosotros en este momento y no nos va a tomar tanto tiempo. Analicemos ahora el contexto comunicativo. Este nos indica que esta es información que nos dio el encargante, que no siempre es el autor, a nuestros clientes, o nosotros pedimos esta información y nos la dieron. Los destinatarios del nuevo texto son los lectores de la revista Vida Sana, es decir, un público general, no especialista en la materia,
que desea recibir información y consejos para mantener o mejorar su salud. Su función es informar de manera comprensible a los lectores, facilitarles recomendaciones sobre el tema. En cuanto a la selección de la información, además de tener en cuenta las pautas generales, porque existen unas pautas generales que uno tiene que respetar siempre, le pidan lo que le pidan, es decir, evitar incluir datos concretos, cifras, porcentajes, etcétera. El hecho de que este resumen se dirija a lectores no especialistas puede obligarnos a añadir algunas aclaraciones. Hasta el momento hemos estado hablando de eliminar información, de eliminar frases, de ahorrar palabras, de ahorrar espacio. Y ahora nos están diciendo que con este encargo, quizá el resumidor, traductor, resumidor, tenga que añadir, ¡ah, caramba! Profe, ¿y eso no alarga el texto resultante? No, no tendría que añadir, no tendría que alargar, porque en lugar de esas aclaraciones uno está prescindiendo de información que ha sido expresada de una manera más o menos compleja, que no debería haberla aquí porque es para gente no especialista. El trabajo original, si es un trabajo científico, ¿no? Seguramente una tesis, un artículo científico que el autor, que el médico autor presentó en una conferencia o qué sé yo. Y algunas cosas las va a decir con ese lenguaje científico que puede ser complejo para la mayoría de las personas. Y aquí nosotros lo vamos a decir por medio de una aclaratoria, de una frase más sencilla que en lugar de reproducir el original, lo que hace es aclarar para las personas que no son especialistas. Con lo cual también estamos diciendo que el resumidor es más o menos especialista. Puede ser que no sea especialista, pero puede ser que sea traductor. Y un traductor es un lector, ay, ¿cómo era que decía? Y tampoco me acuerdo de quién lo decía. Un lector avesado, un lector entrenado. Puede ser que no sea especialista en un tema, pero comprende profundamente lo que dice el texto. Es decir, que para comprenderlo como lo comprendería el especialista le falta poco. Pero las personas no especializadas le falta bastante, entonces necesitarían esta intervención del resumidor. Resumidor traductor o traductor resumidor. En cuanto a la selección de la información, quizá haya que... ¿dónde es que estaba eso? El hecho de que algunos lectores no son especialistas puede obligarnos a añadir algunas aclaraciones sobre aspectos que pueden desconocer, como por ejemplo la definición de menopausia o de osteoporosis. Puede ser que el texto, como está escrito por un especialista y va dirigido a otros especialistas, sencillamente no dice una definición de osteoporosis o de menopausia. El resumidor quizá necesite aclarar qué es la menopausia para los lectores no especializados. Este resumen va a ser también una traducción por esa razón, porque estamos traduciendo del lenguaje complejo al lenguaje sencillo. Teniendo esto en cuenta, hemos señalado las ideas principales del texto, intentando descubrir al mismo tiempo la estructura o plan del escrito que nos va a orientar hacia su mensaje o significado esencial. Una vez seleccionada la información esencial, o sea, uno va pasando por el texto y lo va subrayando con destacador, ¿cómo se llama? Resaltador amarillo, como usted quiera seleccionar su información. Una vez que ya tiene esa información, la reordena, ¿no? La reordena, no tengan miedo de reordenar la información en un resumen. El resumen, si no tiene la misma estructura, si no tiene el mismo orden de párrafo en que fue escrito originalmente, es mejor, porque eso nos permite una libertad, eso nos da una libertad que permite decir las cosas con mayor naturalidad, con mayor soltura. No hay que tener miedo de eso, porque este texto que nosotros vamos a entregar, este texto que nosotros vamos a redactar, no es ya el mismo texto. El trabajo académico, científico que nos entregaron, que tenía 49 páginas, ese es un texto. Y el que nosotros vamos a entregar, que va a tener 12 páginas, otro,
Ya con el hecho de que tenga tanta diferencia de longitud, ya es suficiente para decir que es otro. Entonces uno no tiene que tener miedo tampoco de poner tal información antes de tal otra que en el texto original está después. O no tiene que tener miedo de decir las cosas de una manera más sencilla que en el original, porque bueno, este ya es otro texto. Y nos han pedido que el resumen sea para personas que no están especializadas en el tema. Tú le hablas igual que habla el ginecólogo que escribió biología, y si tú les hablas de la misma manera en que escribió el ginecólogo que escribió el trabajo, va a quedar las mismas. Se necesita la intervención del resumidor o del traductor para que las cosas se simplifiquen. Entonces, una vez seleccionada la información esencial del texto, elaboramos un esquema. Nosotros lo llamamos plan de texto, que nos permita observar con mayor claridad la estructura del texto original y con ello planificar la redacción de nuestro resumen. Entonces, aquí vemos el esquema, el plan de texto. Menopausia, definición. Y ponemos ahí mismo la definición. Yo me encontré en varios de los trabajos que acabo de corregir, planes de texto, en los cuales ponía, punto número 1, definición de lo que sea. Por ejemplo, definición de menopausia. Punto número 2, momentico. Un plan de texto bueno tiene que permitirle a cualquier persona que venga y se lo encuentre, que no conozca ni sepa de la existencia de este asunto, ni del resumidor que hizo el plan, tiene que permitirle a otra persona uh, redactar algo. Tiene que ser tan claro que se pueda redactar algo a partir de ese plan sin que uno haya participado en la elaboración del plan, ¿no? Como cuando uno va para Naiguatá, usted se encuentra el itinerario, el mapa, ¿no? Las anotaciones que uno hace para el viaje, y cualquier otra persona que venga y quiera hacer esa misma ruta, debería poder. El itinerario dice, después de salir de Caracas, tengo que llegar a no sé dónde, no sé por qué lado se va para Naguatá, pero digamos que, por ejemplo, llego a Guarena, y una vez que llego a Guarena, bueno, tengo que dirigirme hacia Valencia. Si el itinerario está bien hecho y dice eso, cualquier persona que no haya participado en la elaboración del itinerario debería poder seguir esa ruta. Es lo mismo con el plan de texto. Fíjense cómo los que hicieron este plan de texto ponen, 1, menopausia, definición, y ponen la definición, sencillita y todo. Puede ser que en la elaboración del texto final se ponga un poco más larga, más compleja, qué sé yo, pero hay que poner algo aquí que se pueda llamar definición de la menopausia. Ausencia total de menstruación debido a la caída abrupta de los estrógenos, etcétera, ¿no? Con eso hubiera podido ser suficiente y se completa cuando se hace el texto. Sucede alrededor de los 50 años en la mujer, lógicamente, ¿no? Fíjense que eso no lo dice, que sea en la mujer, pero está implícito porque menciona los ovarios. Está implícito, es otra forma de decir las cosas. Ahí está una idea principal que está marcada con el número 1 y hay 2 ideas secundarias que están marcadas con guiones. Luego está la idea principal número 2, será otro párrafo. Síntomas, consecuencias de la disminución de estrógeno en el sistema vascular, en la piel, en la irrigación de la mucosa, de las mucosas y trastornos psicológicos. 4 ideas secundarias, algunas de las cuales tienen ideas secundarias también. No voy a leer todo el plan porque eso sería demasiado fastidioso, sería mucho más fastidioso de lo que estoy hasta ahora. Tercera idea secundaria, eficacia de la terapia de reemplazo de estrógenos, TRE o TRE. Yo me imagino que la terapia de reemplazo de estrógenos o estrogénico es un concepto que ha mencionado el autor en el original. Entonces aquí van a hablar de eso, con 2 ideas secundarias. Tiene un efecto protector contra las enfermedades cardiovasculares y tiene un efecto en los huesos. Con respecto a los huesos, tiene influencia en el tiempo transcurrido desde la menopausia y los efectos psicológicos también tiene efectos psicológicos el asunto de los estrógenos. Ay, Dios mío, es difícil. Y tenemos una cuarta idea principal. Yo me imagino
que el trabajo original que escribió el ginecólogo no será un trabajo de 4 paginitas, considerando que aquí son 4 ideas principales, no serán 4 paginitas, serán como 40. Y este resumidor destaca 4 ideas principales para resumir. Claro, si a él le dieron 40 páginas, él tiene que entregar 10, es el 25%. Quizá 13, 14, debe ser 30%. Sí, 30%. El 30% es 12. Entonces él no puede poner todas las ideas principales del autor. Tiene que escoger las 4 principales. Y ahora viene el proceso de textualización. En el proceso de textualización o redacción definitiva del resumen, lo que se llama la etapa propiamente de escritura del texto, tendremos en cuenta, como siempre, el objetivo de la situación comunicativa. Hay que pensar para qué sirve esto, o para qué se va a usar esto, quién lo va a usar, qué grado de instrucción tiene, etcétera. ¿Dónde van a encontrar la información? ¿Qué quieren hacer con ella? Puesto que los lectores de nuestro resumen no son especialistas, debemos eliminar tecnicismos. Miren, una forma de resumir. Eliminar tecnicismos. Quizás no sea una forma de resumir propiamente dicha, porque al eliminar el tecnicismo tienes que poner el contexto, el concepto. Es decir, quitamos una palabra y ponemos lo que dice el diccionario. Son varias palabras. Eliminar una, poner varias. Eso no se parece a resumir, pero se parece a aclarar, a simplificar. Y eso tiene que ser un resumen. Tiene que ser capaz de que el lector comprenda las ideas generales del original de manera sencilla, sin los tropiezos de la complejidad del original. Entonces, debemos eliminar tecnicismos como hipoestrogenismo, poliquiuria y carcinoma. Bueno, carcinoma es una palabra más o menos conocida. Y reemplazarlos por expresiones más comunes. Ya el texto nos irá diciendo, más o menos, por qué cosas podemos reemplazar esos términos. Generalmente hay que reemplazarlos por el concepto de esos términos. Perdón. Del mismo modo, podemos añadir aclaraciones sobre detalles que el lector puede desconocer y que resultan imprescindibles para la comprensión del texto. Por ejemplo, ¿qué son la osteoporosis o los estrógenos? Hoy no tengo café, así que se me seca la garganta. Aquí está el resumen. No puedo contar el número de palabras aquí, creo. Pero, miren, su longitud tiene lo que queda de página. Un párrafo, vamos a comenzar por el principio. Un párrafo introductorio, ese que comienza con la menopausia es la ausencia total de menstruación. El siguiente que empieza con sin embargo, y después viene otro que parece el final, que empieza con afortunadamente. Esto de alguna manera viola, me estoy dando cuenta ahora, después de tantos años, de alguna manera viola el plan, porque el plan tiene 4 ideas principales. Eso debería significar 4 párrafos. Y el texto tiene 3 párrafos. Esto hay que examinarlo. Yo confío en ustedes para que lo examinen y me den alguna idea. Yo lo voy a hacer también. Y ahora sí viene una práctica propiamente dicha, una práctica que puede hacer uno cuando lee esto. Ellos le ofrecen a uno aquí este texto, que es un artículo de Gonzalo Casino, qué apellido, se imaginan que fuera ludópata. Un artículo de este señor que se titula Nuevas piezas para el puzzle de la esquizofrenia. Ustedes saben que los españoles no dicen rompecabezas, dicen puzzle, son unos mentepatria. Es un artículo que yo creo que es bastante extenso y ellos recomiendan que uno practique con ese artículo. Perdón, este también es un ejemplo comentado. Aquí está un primer resumen, que ya ustedes vieron la longitud del párrafo, del texto, y ahora hicieron un resumen que es un párrafo. Bien puede ser un abstract. Y aquí viene otro resumen que es más largo. Y hay otro resumen. Uno puede, por ejemplo, evaluar el texto, evaluar los resúmenes
Y si uno desea hacer otro resumen, y practica. Pero la sola evaluación de los 3 resúmenes que ponen aquí de ese texto ya es como una práctica. Acaban de comenzar los fastidiosos últimos 10 minutos de esta sesión. Aquí viene una cosa fantástica que tiene este material, la autoevaluación, que es una especie de test que uno puede contestar para saber cuán bien está resumiendo. Pero después de que uno ha hecho 2 o 3 resúmenes, uno toma este test y ellos al final le dicen, si usted obtuvo de tal a cual puntuación, está resumiendo bien. Si tiene de tal a cual otra, bueno, le falta todavía afinar su técnica. Y si tiene tal otra nota, dice que usted está haciendo todo mal. Por ejemplo. Una de las cosas que preguntan es, por ejemplo, selección de datos para el resumen, uso de pistas textuales. Tengo en cuenta los marcadores o conectores que contiene el texto, marcadores de discurso, conectores de los párrafos, de las oraciones, que contiene el texto porque indican cómo se relacionan los datos entre sí. Me fijo en las expresiones como en primer lugar, por otro lado, primero, segundo, en otras palabras, etc. Si uno hace eso, uno escoge esa opción. Tengo en cuenta los detalles concretos, como los ejemplos, las anécdotas, las expresiones populares, porque son aspectos más visuales y más interesantes, etc. No la voy a leer todo, porque en primer lugar los voy a fastidiar mucho, y en segundo lugar porque ustedes lo pueden examinar por sí mismos. O sea, no necesitan que nadie se lo lea. Ustedes saben leer. Utilizo un estilo telegráfico, sintaxis fragmentada, pocos conectores, elipsis verbal. Elipsis es la palabra que estaba buscando cuando estábamos hablando de elisión. Es otra palabra científica de la lingüística para hablar de elisión, elipsis. Se usa más en inglés. Utilizo un estilo elaborado, periodos, o sea, frases sintácticos completos con conectores y verbos. Intento reproducir el estilo del original. Uno hace eso cuando resume. Ahí te siguiendo las instrucciones se pondrá su puntaje. Y después le dirá si lo está haciendo bien o no. Y aquí están los resultados. De tal a cual puntuación está haciendo bien, de tal a cual otra, etcétera, 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 ¿no? Bueno, ese es el material que hubiéramos utilizado, no, que hemos utilizado, pero hubiéramos utilizado si hubiéramos estado en una clase presencial. Mientras iba leyendo, mientras iba explicando, se me venían a la mente cosas que normalmente digo a los estudiantes sobre el resumen y ahora no me viene ninguna. Ustedes me hablan, seguramente me vendrán. Ya me vino una. Hay un material que yo tengo. Yo lo mandé. El que se titula El papel del Estado. El papel del Estado es un artículo brevísimo de Pedro Palma, que es un economista muy conocido en Venezuela, que fue presidente del Banco Central, tenía un programa fantástico sobre términos, sobre conceptos económicos. El programa lo pasaban por televisión. Yo lo veía todas las semanas. Era como 20 minutos y uno aprendía un montón sobre cosas como la inflación, por qué existe el dinero, para qué sirve el Banco Central y todas esas cosas, ¿no? Entonces, él trata ese asunto del papel del Estado, y yo utilicé ese texto para mostrar que cuando uno hace un plan de texto, siempre puede resumir también el plan de texto. Es decir, uno puede examinar su plan de texto e ir diciéndose, mira, esta información ya está contenida en tal otro punto. Voy a eliminar esto. Estos 2 puntos, a lo mejor los puedo fusionar uno con otro, entonces me queda más sencillo el plan de texto. Y si queda más sencillo el plan de texto, queda más sencillo el resumen. Y si queda más sencillo el resumen, es más fácil de comprender. Y si es más fácil de comprender, bueno, entonces hiciste mejor el trabajo, si no hubieras hecho eso. Y al final, ahí pongo 3 planes para el mismo resumen. Y el número de ideas que hay, bueno, el que haya examinado ese material ya sabe lo que le estoy diciendo. Con esos 3 planes para resumir, uno puede ir viendo qué importancia tiene cada idea.
bueno, al final ya lo verán. Al final uno se da cuenta de que en ese plan específico no les voy a decir, para que lo revisen. No les voy a echar a perder la película. Dime, Profe, dime. bueno, disculpe que interrumpa, pero tengo una duda. ¿Sabe que o sea, según el cronograma, esta semana nos toca un parcial? Sí, Y bueno, quería preguntarle o sea, que cómo va a ser y al respecto, o sea, cuándo lo va a habilitar, etcétera. no me toca a mí, ¿verdad? O sea, ¿qué nombre, de qué profesor, el nombre de qué profesor aparece ahí? Que yo creo que no lo tengo por aquí. ¿Lo tienes por ahí tú? Espere, sí, espere. Yamibel no, ya va. Olivares, la profesora Olivares. Bueno, eso debe significar que fue la profesora Olivares quien creó el examen y la que lo va a poner en la... No, ya debe estar puesto. Quien lo va a habilitar en el momento en que deba hacerse. Seguramente será el miércoles de la semana que... oh, perdón. ¿Qué semana dijiste? Esta semana. Esta Profe, semana, esta semana. entonces seguramente lo activa esta noche. Chica, Ah, no me acordaba de eso. rayos. Y seguramente tratará de los puntos que no se han evaluado todavía en este lapso, que creo que ninguno. Aquí dice que No, es el sí, resumen. Profe, sí se han evaluado, porque ya hubo una evaluación, una tarea evaluada. profe, yo tengo una pregunta con respecto a algo súper simple que capaz, si no nos Pe- da tiempo, me tendré que ir al foro. Gabriela. Generalmente, Perdón, Gabriela. Gil, ¿te he respondido suficientemente? Sí, Ok, gracias. entonces, sigue, Gabriela, perdona. ok, generalmente, ¿cómo podemos iniciar un resumen? Porque hay una diferencia clara entre cómo es un resumen de un texto literario a un texto científico. Cuando resumimos Gracias, algo Gaby. científico, ¿cómo iniciamos? O sea, ¿hay Dios alguna mío, clase de gracias, Gaby. conectores en específico? ¿Cómo iniciar? Depende de cada texto. Y depende sobre todo de tu plan. Se empieza con la primera idea que quieras mencionar. Y en el plan uno pone una idea sencilla, ¿no? A veces sin los artículos, sin las preposiciones, sin no sé qué. Porque simplemente uno desea dejar ahí algo suficiente para recordar qué tiene que poner en el primer párrafo, ¿no? O en la Ok, primera línea. entonces, generalmente se inicia con el tema. Por ejemplo, si yo voy a hablar del espejo, inicio. El espejo es tal, tal, tal. Puede ser, sí. Eso te asegura, es buena idea porque eso te asegura que, que vas a ir en orden. Comienzas por qué es, luego me imagino que seguirás por para qué sirve, quién lo inventó, desde cuándo existe, quiénes lo usan, quiénes lo fabrican, quiénes lo venden, cuánto cuesta y cosas así. Pero por supuesto depende de si el texto original menciona esos detalles, ¿no? Porque si el texto original simplemente habla cómo se fabrica un espejo, entonces tú tendrás que subdividir esa información, cómo se fabrica. No menciona dónde lo venden, bueno, no lo dirás tampoco. Ni cuánto cuesta, bueno, tampoco. Ni si los egipcios lo usaban o no, pues, si no lo menciona el texto original, pues, tampoco lo va a mencionar. Entonces, bueno, depende en alta medida de lo que el texto menciona. Y también en altísima medida en los datos que tú has escogido y has estructurado en tu plan. La idea que tú has escogido para mencionar de primera, esa será. Ok, perfecto. A mí me Muchas gusta gracias. mucho responder estas preguntas cuando estoy delante de los estudiantes. Mira, quedan 20 segundos. Creo que nos vamos a tener que comunicar otra vez si no hay más preguntas. Si hay más preguntas. ¿Alguien tiene más Creo preguntas? que no. 10 segundos. Preguntas, profesor. Hable ahora, callo Caramba. para siempre. Parece que no. Bueno, entonces los quiero mucho. A ver, Igual, profe, que tenga buena noche. Feliz noche, profe. ya pasaron los 40 minutos y no se apaga. Santiago pone todo en orden. Nosotros a usted, muchas gracias. Oye, aproveche, Chao, si a alguien se profe. le
gracias. Bueno, hasta luego. Pero si a alguien se le ocurre alguna otra pregunta o comentario, sigo aquí. No se Ok. desconecta. El otro día tuve una conferencia de 100 minutos.